Buenas tardes, soy la doctora Begoña Ilavaca, presidenta del Consejo Médico de SOMEDIT, y esta tarde es para mí un placer tener como invitado al doctor Alfonso Ramos Sánchez, médico nefrólogo pediatra, un excelente investigador, quien se ha desempeñado durante su trayectoria en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto para la Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, y actualmente funge como especialista de cuidados crónico renal para América Latina en Baxter, México. El tema del cual él nos hablará el día de hoy es la importancia de la adherencia en el manejo del paciente en diálisis, un tema que tanto para los colegas, para el personal de enfermería, así como también para el paciente, es de vital importancia que lo entiendan y valoren para poder llevar a cabo una terapia de reemplazo renal adecuada que nos dé calidad de vida y nos mejore la sobrevida de los pacientes con insuficiencia renal. Bienvenido, doctor Ramos. Le cedo la palabra para que usted comparta este tema tan importante con nosotros. Begoña, muchas gracias. A Somedit, realmente agradecer la invitación y la posibilidad de platicar con ustedes de este tema tan interesante y realmente es tan importante. La importancia, ¿por qué debería de importarnos la adherencia de los pacientes y por qué debemos de estar pendientes que esto suceda? Y para los pacientes, en el caso de los pacientes, yo sé que dentro de la audiencia hay pacientes. ¿Por qué el paciente debería estar preocupado en adherirse a las recomendaciones del médico, adherirse a sus medicamentos, adherirse a su dieta? ¿Cómo impacta todo este tipo de situaciones en el desenlace final y en el bienestar del paciente? Yo tengo que mencionarles, como mencionaba la doctora, yo soy empleado de Baxter. Cuando nosotros tenemos un paciente en diálisis, el grave problema del paciente en diálisis es que es un paciente en el que no solamente su problema es la diálisis. Ojalá y el paciente que recibe diálisis peritoneal o alguna terapia de reemplazo y que padece de enfermedad renal, su único problema del cual esté preocupado fuera la diálisis. Sin embargo, estos pacientes, el grave problema de los pacientes, de ser paciente con esta modalidad, es que existen alrededor de ella otra serie de complicaciones. Muchos de ellos, y nosotros los vemos en nuestros programas, son pacientes que traen, además de la insuficiencia renal, un problema de una carga de diabetes, un problema y una carga por hipertensión. Además de su problema de diálisis, tienen un problema con su corazón. Entonces, realmente pedirle al paciente que se adhiera a una terapia de diálisis cuando tiene tantos problemas a veces no es tan sencillo y está relacionado con este problema que tienen los pacientes de que no es solamente la diálisis su problema, sino todo lo que existe alrededor de la misma. Para entendernos de lo que vamos a hablar en estos días, vamos a tratar de entendernos y definir cuando hablamos de adherencia, de qué es lo que estamos hablando. Originalmente, en los tiempos en los que yo era residente, y no les voy a decir hace cuántos años, porque también la doctora Begoña andaba por ahí, también a ella le tocaría esta parte. Nosotros hablábamos mucho de apego y decíamos, el paciente no se apega a su tratamiento. Cuando nosotros hablábamos de no apego, este es un término que se utilizaba en la literatura antigua, inicialmente la estábamos viendo nosotros. ¿Y cuál era el problema? El problema es que este término del no apego enfatizaba mucho la autoridad del médico, la autoridad de que el paciente hacía lo que el médico decía. Y eso es lo que muchas veces nosotros pensábamos. Nosotros pensábamos que porque nosotros éramos el médico y dábamos una indicación, el paciente salía del consultorio y como lo había dicho el médico, el paciente iba a seguir con esto al pie de la letra la indicación del médico. Dábamos por hecho que el paciente era un receptor pasivo de su cuidado.
El paciente decía, a mí como mi médico me dijo esto, esto es lo que voy a hacer. ¿Cuál es el problema y cómo hemos aprendido con el tiempo? Y es donde viene el cambio de la palabra apego por la palabra adherencia. El principal cambio que uno tiene cuando habla de apego y cuando habla de adherencia, tengo que hacer, esto ha cambiado y tenemos que entender que el paciente es activo, el paciente tiene acceso a información, el paciente más que nunca puede leer acerca de su enfermedad, el paciente en cualquier momento entra y tiene acceso a sitios donde hay información sobre su tratamiento y esto le puede dar a él la opción de volverse un participante activo. Antes un paciente nunca llegaba y decía, oiga doctor, están publicando esto acerca de mi tratamiento. Decía, yo le di esto y el paciente se lo tomaba. Ahora el paciente llega, oiga doctor, hay esta información, me hicieron llegar este tratamiento, dicen que ya va a haber un riñón portátil. Todo esto está en la red en la actualidad, todo mundo tiene acceso y esto le da al paciente una diferencia que antes no tenía, que es conocimiento y lo debe devolver a su favor para entender que si él sigue las recomendaciones que le está haciendo su médico y las sigue de manera correcta, él se va a sentir mejor y las cosas en su terapia le van a resultar bien. ¿A qué no le hace caso el paciente? En esta situación de le hago caso o no le hago caso a mi paciente, sigo o no la indicación, ¿a qué es a lo que el paciente puede no hacerle caso? Uno, a las indicaciones del médico o la enfermera en el caso de diálisis peritoneal. A uno le dicen no tome agua en la diálisis peritoneal, cuando lo uno que nosotros deberíamos decirle no coma sal. Pero quitarle la sal a un paciente es algo realmente complicado. La vez pasada, la persona que habló de nutrición, la licenciada que nos hizo favor hablar de nutrición, quitarle la sal o reducirle la sal a un paciente es muy difícil. Pero un paciente nunca va a dejar de tomar agua si no primero deja de comer sal. Y él puede seguir la indicación del médico. Es decir, es que si no como sal, y muchas veces en estas discusiones familiares, un paciente le decíamos, le preguntábamos a la gente que lo apoya, al cuidador de la casa, el señor está, le pregunta uno al paciente, ¿come sal? Y el paciente dice no. Voltea uno a ver a la persona que está al lado, la mamá, la hija, y dicen que sí. Entonces, es ahí donde el paciente puede decir, el familiar dice, mira, el doctor dijo que no comiera sal, aquí está la comida sin sal. A la tercera discusión en la comida, aquí está el salero, ponle la sal que quieras, es tu decisión. Por ejemplo, en diálisis, yo no me hago cambios los fines de semana. Me doy un fin de semana libre. ¿Cómo impacta esto? Yo le digo a un paciente, a ver, ¿tú cerrabas la llave de tu riñón una vez a la semana? No, tú orinabas todos los días. Si tú no te haces todos los días la eliminación de sal, de agua y de toxinas, no se completa en una dosis, esto es como un medicamento. Si tú te disminuyes la dosis de tu medicamento, vas a tener menos respuesta. Desvió las instrucciones. Alguna vez un paciente, nosotros le dijimos, que tienes que hacer 4 cambios al día, y yo daba por hecho que se los hacía cada 6 horas, ¿no? El paciente se hacía 4 cambios en la mañana y el resto del día no se conectaba. Entonces tomaban todas estas y cualquier modificación del régimen de diálisis. Yo estoy conectado a una máquina cicladora por la noche que debe de durar 9 horas y yo me desconecto a las 8. Entonces, todas estas opciones las tiene el paciente, las puede hacer y esto está relacionado con esta capacidad de seguir las indicaciones del médico. Otros ejemplos, ve por los medicamentos, no surto la receta. Mi papá surte las recetas y yo me encuentro las cajas de medicamentos en la mesa. Él cumplió con ir por su receta, pero no se toma su medicamento. Toma las dosis incorrectas. ¿Cuántas veces yo les pregunto a los mismos médicos y personales de la salud, completamos un tratamiento antimicrobiano que nos dan? Difícil. ¿Cuántas veces se nos olvida tomar un medicamento para la presión? A mí me dicen que el medicamento y que mi aspirina me la tengo que tomar por las noches. Y se me olvida y me la tomo en la mañana, ya estoy alterando mi tratamiento. Se me olvida. ¿Cuántas veces en el mes no me tomo el medicamento que a mí me toca? Y la otra cosa es, suspendo mi tratamiento tempranamente. A mí me dijeron que me tomara el tratamiento a los 10 días, pero a los 5 estoy bien. ¿Para qué completo el tratamiento? Todas estas son falta de adherencia al tratamiento y de alguna u otra manera nos afectan en nuestra salud. ¿Qué tan grande es el problema? Podríamos decir, ¿esto debía preocuparme o no debía preocuparme? Y existe variabilidad. Si yo le pregunto al paciente directamente, la variación puede ser entre el 2 y el 53%. Vamos a pensar que yo no le pregunto al paciente, yo utilizo sus récords de diálisis.
La variabilidad sigue siendo muy grande, del 2 al 36%. ¿Cuántas veces no vemos a nuestros pacientes llenando las libretitas de diálisis en la sala de espera? Muy frecuentemente. Cuando nosotros utilizamos sistemas más complejos como los que puede tener una máquina, registros de una máquina, esta variación tampoco es, vean la gran variabilidad, la variabilidad puede ser del 3 al 53%. Sin embargo, un estudio muy grande con varios datos de otros varios estudios, encontró que al menos la mitad de los pacientes fallan en su tratamiento en un 20%. O sea, de 5 días, uno de sus días no se lo están haciendo. La mitad de los pacientes. Esto en dosis de diálisis que yo le prescribo a mi paciente, yo digo, para que mi paciente esté bien, para que elimine todas las toxinas, necesito que se haga diálisis 7 días, y él decide no hacerse 2, pues hagan de cuenta que está recibiendo solamente el 70% de tratamiento. Ese paciente probablemente lo vamos a ver hospitalizado, lo voy a ver en urgencias, o va a venir a la consulta porque me van a decir, doctor, yo me siento mal, no me he sentido bien, me sentía bien y ahora me siento mal. Es muy sencillo, probablemente no estamos adheridos al tratamiento que me está dando nuestro médico. Fíjense que la adherencia que es más grande, la adherencia es más grande a los medicamentos, pero la adherencia a la dieta y la restricción de líquidos es tan grande como la mitad del tiempo. A mí me dicen que no coma sal y a mí no me preocupa porque la comida sin sal no me sabe. Esto habla de calidad de vida. Para eso yo tengo, igual que mencionó la licenciada la semana pasada, yo tengo un grupo y una nutricionista que me tiene que enseñar a comer o que mis alimentos, utilizando otras cosas que no sean sal, tengan el sabor que yo necesito para que pueda ser apetecible para mí y no al tercer día yo me esté peleando con la persona que me prepara la comida porque la comida no sabe a nada. Eso es entendible. Cualquiera de nosotros, si yo te digo mañana no le pongas sal a la comida, al tercer día va a decir esto no sabe a nada. Entonces, esto es una situación que tenemos que entender con los pacientes. ¿Quiénes no se adhieren a sus tratamientos más frecuentemente? Los jóvenes. Los jóvenes es muy frecuente que digan, pues yo tengo algo que hacer, no me voy a poner mi bolsa, me brinco el tratamiento. Los trabajadores, a veces los médicos no le... Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede con los pacientes, por ejemplo, regreso a esta anterior, por ejemplo, los trabajadores activos? A veces yo no le pregunto a un paciente si es trabajador o si es trabajador y le da acceso la institución para la que trabaja y lo tiene con una máquina cicladora. Y el paciente, yo le pido, tu tratamiento es de tal hora a tal hora, pero el paciente tiene que salir a trabajar. Ese paciente es más importante trabajar que estar en la diálisis, se va a desconectar. Los varones, por alguna razón, nos cuesta más trabajo seguir indicaciones. La gente que ha pasado más tiempo en diálisis probablemente se empieza a cansar y tampoco se apega. Y también ciertos factores étnicos nos hacen que la gente tenga menos adherencia al tratamiento. ¿A qué no nos adherimos? Por ejemplo, yo puedo decir que me adhiero de dos formas, de una forma no intencional y de una forma intencional. De las formas no intencionales y en promedio, por ejemplo, a la diálisis peritoneal yo no me adhiero a mi dosis de diálisis casi en un 20%. Pero vean que de forma intencional, el 19% de los pacientes dicen, yo no me voy a poner una bolsa de diálisis. Es más grave con los medicamentos. En promedio, el 46% de los pacientes no se toman los medicamentos que tienen prescritos. Pero vean que de ese promedio del 46, 73%, o sea, 7 de cada 10, está relacionado con que el paciente dice, no me quiero tomar el medicamento. No es de que se me olvidó, no es de que se me olvidó la dosis de en la noche, sino de que dice, no me lo voy a tomar. Y donde estamos más difícil es en la dieta. Y esto yo creo y estoy seguro que a veces no encontramos la licenciada en nutrición o la experta en nutrición que me haga que mi dieta sea apetecible. Cuando la dieta es apetecible, y esto cuando uno conoce pacientes que están bien dirigidos en su dieta, el paciente es muy sencillo que se adhiera a la dieta. Cuando le decimos a cuánto equivalen 60 gramos de proteínas, ponga la mano, estire la mano, ponga una pechuga, la pechuga que le cabe ahí, no tengo que medir, no tengo que hacer, no, de forma, y preguntarle al paciente qué come. Yo no le puedo pedirle a un paciente que ha comido o ha tenido un régimen de dieta toda su vida que me lo cambie mañana. Es cómo le adapto al paciente. Y ese es el gran reto de las expertas en nutrición de pacientes renales, es
¿Cómo encuentro que lo que tú comes lo puedas seguir comiendo, lo sigas preparando, te sea apetecible, pero que no te dañe en tu salud? Por eso yo creo que vean ustedes el grado de falta de adherencia a la dieta puede ser hasta de un 80% para los pacientes. Y entonces caemos en lo mismo, la adherencia es un comportamiento, la adherencia es una situación de un comportamiento. Si yo estoy deprimido, si yo no encuentro el apoyo psicológico correcto dentro de mi tratamiento de diálisis, pues no me voy a querer hacer la diálisis, no me voy a querer tomar mis medicamentos, no me voy a querer llevar la dieta que me llevan. En cambio, si yo me siento bien, si la diálisis me ayuda a sentirme mejor, encuentro el soporte en mi casa, encuentro el soporte en mi equipo multidisciplinario, en mi hospital, y yo me siento bien con mi diálisis, voy a hacer todas las indicaciones que me den. Y me dicen, ponte esto, me lo voy a tomar, porque yo estoy sintiendo el cambio de cómo me sentí antes de tener la diálisis a cómo me siento ahora. Y se vale deprimirse. Yo creo que cualquier gente que tiene una enfermedad se tiene que deprimir, pero lo tenemos que tratar. ¿Por qué? Porque la gente con depresión le da más peritonitis, se va más frecuentemente a hemodiálisis, en el caso de diálisis peritoneal. Entonces, estas son cosas que tenemos que tratar y darle al paciente todo el soporte para que se sienta bien. Fíjense por qué es tan importante, desde cuándo podemos empezar a nosotros a medir la adherencia y cómo impacta esta adherencia. En este grupo, en este estudio, se recibió un grupo de pacientes que habían decidido iniciar diálisis peritoneal y los estaban entrenando para llevar a hacer su diálisis en casa. ¿Qué midieron? ¿Qué pacientes llegaban a tiempo y qué pacientes llegaban con retraso al entrenamiento más de un 20% de las veces? Fíjense que ese grupo de pacientes que llegaba a la terapia más de 20% de veces menos, la posibilidad de que ellos después de un tiempo estuvieran en diálisis peritoneal disminuía de forma significativa contra aquellos pacientes que habían llegado puntualitos a su clase durante todo el tiempo. Y vean, por ejemplo, el mayor riesgo de presentar peritonitis. Este grupo de pacientes que llegaba tarde tenía mucho más posibilidades de hacer peritonitis que aquellos que no lo hacían. Entonces vean cómo ya la adherencia a cosas tan sencillas como llegar al entrenamiento me influye y me impacta en cuánto tiempo voy a estar yo en diálisis y si voy a tener o no peritonitis. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando teníamos el programa en el hospital, nosotros le decíamos a las enfermeras, nos preocupábamos, oye, tenemos un brote, tenemos más peritonitis de las que tenemos todos los meses. Cita a los pacientes para darles una plática de peritonitis. ¿Quiénes creen ustedes que iban a la plática? Los pacientes que no tenían peritonitis, los que estaban preocupados, los que seguían las indicaciones, y los que tenían las peritonitis eran los que no iban, por alguna razón tenían peritonitis. No se adherían al tratamiento, a las recomendaciones, menos iban a querer una visita al hospital, donde eso realmente no tenían interés. Entonces, desde ahí la adherencia para un paciente, y por eso el equipo multidisciplinario, el médico, la enfermera del servicio, tiene que estar muy pendiente si su paciente se adhiere o no a la terapia. Y olvidarnos de que el paciente se apegue, de que el paciente se apega a la terapia, porque yo lo digo, ya nos dimos cuenta que eso no sucede. ¿Cuál es la dinámica en el proceso de la adherencia? ¿Cómo funciona la dinámica del proceso de la adherencia? La adherencia varía con el tiempo. No es la misma o lo que sucede durante los primeros 2 a 6 meses que lo que sucede en los siguientes 6 meses y lo que sucede a largo plazo. Yo tendría que tener, y mi recomendación es, los primeros 90 días para un paciente en diálisis son críticos. Se ajusta la terapia, se adapta a esta nueva vida que va a tener con diálisis peritoneal, adapta la diálisis peritoneal a su vida, a que le permita seguir haciendo sus actividades, adapta la dieta, empieza a manejar situaciones del manejo de volumen. El equipo de enfermería con el paciente y el médico deberían de estar muy pendientes qué pasa y tener un seguimiento muy claro qué pasa con estos pacientes en los primeros 90 días. Resolverle las dudas. Oiga, ¿cómo cuido mi catéter? Oiga, ya me bañé, A veces para uno del lado del médico parecieran cosas muy sencillas, pero para el paciente le puede sentarse una hora y decir, me bañaré el sitio de salida, cómo me limpio, cómo me seco. Esos periodos de primeros 90 días son críticos para el paciente. Después viene la etapa posterior, el paciente adaptado. ¿Qué tengo yo que hacer? El monitoreo. La dosis de diálisis es la correcta,
la prescripción del número de bolsas es la adecuada, la concentración de dextrosa que le estoy poniendo al paciente en su diálisis es la que tiene que tener. Experimentamos con el paciente. Oiga, yo me estoy sintiendo bien con esto, ¿podríamos hacer esto? Oiga, los domingos, mire, yo me puedo poner en lugar de 3 bolsas, 4 bolsas. Se decide en una situación en la que estamos viendo que el paciente tiene una participación activa, nosotros experimentamos con el paciente y hacemos los ajustes necesarios para que el paciente se sienta bien con la terapia. El ajuste en la dieta, el ajuste, por ejemplo, los pacientes en diálisis mucho tiempo antes de que entraran en diálisis les dijeron el potasio es el diablo, no coma nada que tenga potasio, el potasio les puede producir una arritmia, ¿sí? Cuando entro a diálisis eso cambia. A veces si yo no me aseguro que mi paciente toma una cantidad adecuada de potasio, le puede bajar el potasio porque el potasio lo mueve la diálisis. Entonces todos estos ajustes vienen después del seguimiento inicial, la adaptación, viene este monitoreo de la dieta, del tratamiento, de los medicamentos, ajusto, a lo mejor si el paciente me está llevando y se adhiere bien a su terapia, no está hinchado y a lo mejor necesita menos medicamentos para la presión y se los tengo que ajustar porque si no el paciente se marea, se siente mal y experimentamos junto con el paciente todo esto basado cualquiera de los momentos en el soporte del equipo. Y después viene el tiempo a largo plazo, cómo asimilo mi enfermedad, cómo asimilo mi tratamiento, cómo la familia se adapta. Esta es una enfermedad que no solamente el paciente se ve implicado en esto, generalmente el círculo de amistades y social del paciente se ve afectado. ¿Cómo voy a mis reuniones? ¿Puedo manejar? El otro día me preguntó, ¿puedo manejar? Sí, si el paciente está bien, si no es diabético, si no tiene una retinopatía y ya ha manejado antes y el paciente se siente bien, puede manejar. ¿Hasta cuándo asimilo que mi enfermedad, yo empiezo a tener una baja de mis capacidades y empiezo a tener problemas? O sea, hemos tenido pacientes que son taxistas. Eso quiere decir que pueden trabajar hasta cuándo, mientras su enfermedad se los permita. Entonces viene este periodo de asimilación, pero siempre todos los 3 momentos, el seguimiento inicial, la adaptación, el monitoreo, el ajuste y la asimilación de la enfermedad, todo está basado en el soporte que el equipo médico, el equipo de enfermería, este equipo multidisciplinario le dé al paciente para que se adhiera, para que él entienda por qué es importante que siga las indicaciones, no porque lo digo yo, sino porque él está convencido que si lo hace de esa forma, él va a estar bien. ¿Qué debemos de hacer cuando un paciente no se apega? ¿Cuáles han sido soluciones propuestas para tratar de que el paciente se adhiera a su terapia? Uno, hay que describirle al paciente cuáles son los riesgos y qué le pasaría si él no tiene su tratamiento completo. O mostrarle los beneficios, a veces ir por la pedagogía inversa y decir, bueno, ¿cuáles son los beneficios que tú puedes encontrar si tú haces tu terapia de forma correcta? Tenemos que proveer información de forma activa. Ya los pacientes en la actualidad no son pacientes pasivos. Tenemos que darles información de forma activa, sugerencias prácticas. Les decía, yo nunca había visto hasta que vi este grupo de chicas expertas en nutrición, cómo le decían a un paciente cuántos son 60 gramos. Estire su mano, ponga esa pechuga. Eso es lo que puede comer de carne. Y el paciente decía, oye, nunca me lo habían explicado tan fácil. Cosas prácticas. Modificar el tratamiento, lo podemos modificar, lo podemos ajustar, sí, dependiendo de la evolución. Vigilar los efectos adversos. A veces, por ejemplo, yo te voy a poner la diálisis, te pongo una concentración de dextrosa y pueden suceder 2 cosas, no es la correcta. El paciente se dematiza o se hincha o el paciente se hipotensa porque le faltan líquidos. Entonces tengo que vigilar los efectos adversos del tratamiento. Y a veces tenemos que referir a la interconsulta de forma oportuna al paciente. Esto nos va a hacer que el paciente se sienta bien, el psicólogo, curarle la depresión, y el paciente se siente bien, recibe medicamento por unos meses, recupera ese ánimo que tenía y el paciente se empieza a adherir al tratamiento. Generalmente tenemos que volvernos y entender a los pacientes y el paciente valora al médico que entiende su sistema de valores. Nosotros tenemos un sistema que vamos a hablar al final de monitoreo remoto y teníamos una paciente que todos los domingos se desconectaba a las 5 de la mañana. Como nosotros tenemos la opción de ver eso en este nuevo sistema, le llamábamos a la paciente. Oiga, ¿por qué todos los domingos te desconectas a las 5 de la mañana? Porque la paciente me decía, yo tengo que ir a misa. Ah, perfecto, entonces yo te entiendo contigo y te voy a hacer para ese día una terapia especial para que no estés batallando y no tengas alarmas con la máquina. Entonces, entender el sistema, qué le importa al paciente, cuáles son sus valores con los que vive,
Y aquí tenemos un vínculo claro entre el paciente, la enfermedad y el tratamiento. ¿Cómo nos entendemos y cómo platicamos para que el paciente entienda ese vínculo que existe entre él, su enfermedad y que él haga de tratamiento de forma correcta? Cuando nosotros logramos entender estas cosas con los pacientes van a ver que se adhieren mucho más sencillamente a su tratamiento. ¿Quiénes son los que identifican, quiénes son los que se dan cuenta que un paciente se adhiere o no se adhiere? Como siempre, la gente más valiosa en los servicios de diálisis peritoneal son las enfermeras. Las enfermeras son las primeras que se dan cuenta que un paciente no se adhiere. En la pregunta durante la consulta de enfermería, ellas tienen su sistema de llegarle a los pacientes, cada una es diferente, pero al final encuentran la información que quieren. Y entonces ya le dicen al doctor, este paciente está hinchado porque no se está poniendo sus 4 bolsas y entonces está reteniendo volumen por esto. El médico también, nosotros también durante la consulta platicamos con el médico y nos enteramos en un 61% de las veces. Los trabajadores sociales fungen un papel muy importante. Ellos la mitad de las veces podrían darnos información de que el paciente no está cumpliendo con su tratamiento y también las nutricionistas. Las nutricionistas, en la mitad de las veces, las nutricionistas se dan cuenta que el paciente está o no adherido al tratamiento. Entonces, el equipo multidisciplinario de una u otra forma contribuye a detectar a este paciente y el trabajo es regresar a la lámina anterior y decir, ¿cuál de estas cosas tengo? ¿Por qué el paciente no se cubre? Porque yo le estoy prohibiendo que juegue dominó, se conecta a la máquina todos los días a las 9 de la noche, pero para este paciente la jugada de dominó con sus amigos el jueves en la noche le devuelve la vida. Ese día tengo que adaptarme y saber que se va a conectar antes y se va a desconectar al otro día a la hora de la mañana. Entiendo los valores de mi paciente, los comparto y entonces el paciente a lo mejor dice, doctor, pero el resto de los días me voy a conectar perfectamente bien. ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta el que el paciente no se adhiera a su tratamiento, que no haga el tratamiento completo? Este fue un estudio en el cual midieron a los pacientes y les pidieron que colectaran los taponcitos de las bolsas de diálisis. No les dijeron para qué era, les dijeron, tráeme los taponcitos de diálisis que colectes en el mes porque son para Sodemit y Sodemit los va a mandar para una campaña para mandar a hacer esto con los pacientes. Entonces, los pacientes no sabían qué eran y llevaban sus taponcitos y contaban, a ver, ¿por qué solamente hay 20 tapones y deberías de traerme 30 tapones, por ejemplo? Entonces encontraron que con este sistema de seguimiento, los pacientes que no cumplían o no se adherían al tratamiento, se hospitalizaban más. ¿Por qué se hospitaliza más un paciente que no se adhiere al tratamiento? Si yo no me ultrafiltro y alcanzo mis patrones de ultrafiltración normales, este paciente se va a edematizar. Y si esto se le acumula durante un cierto determinado de tiempo, va a llegar a urgencias con falta de oxígeno para respirar. Entonces, yo no me doy cuenta si una bolsa no me hace daño, pero si yo lo hago de forma repetida, esto va a tener un efecto en mi cuerpo. Y además, no solamente se hospitalizaban más veces, los días que pasaban hospitalizados eran mayores. ¿Por qué? Porque tardaban más tiempo en volverlos a poner estables y estos pacientes tenían problemas. Y al final, el número de pacientes que se mueren en un año, se mueren más los pacientes que no se adhieren al tratamiento que aquellos pacientes que sí se adhieren al tratamiento. ¿Esto cómo impacta la no adherencia? La adherencia nos impacta en la supervivencia de la técnica. Por ejemplo, un paciente en diálisis peritoneal, ¿qué gran ventaja tiene ahorita contra un paciente de hemodiálisis? Se puede quedar en casa. Todas las campañas es quédate en casa. El paciente en diálisis peritoneal en este momento puede quedar en casa. El paciente de hemodiálisis no. Tiene que ir 3 veces por la semana a un centro, exponerse, salir, subirse a un transporte. No sabe si su compañero de al lado se ha cuidado o no se ha cuidado. El riesgo de infectarse es mucho más alto. Entonces, la supervivencia de la técnica, si yo quiero mantenerme en esta terapia que me permite estar en mi casa, que me permite viajar, que me permite salir, que me cumple muchas de mis características que yo quiero que pase con mi vida, si yo me adhiero a mi tratamiento, esto es mucho más frecuencia que pasa. Fíjense, los pacientes que se adhieren al tratamiento permanecen en la terapia 27% de veces más que aquellos pacientes que no lo hacen. ¿Quiénes no se adhieren? Por ejemplo, aquí yo tengo 2 gráficas, una me muestra edades, por ejemplo, las características y si modifican o no modifican su tratamiento. Vean ustedes cómo, por ejemplo, los jóvenes, que ya vimos que era un factor de riesgo, los jóvenes modifican más frecuentemente su tratamiento
que las gentes de mayor edad, por lo que sea. Porque yo no le puedo pedir a un paciente en diálisis que es joven, que tiene 20 años, que no salga el fin de semana. Y a lo mejor llega tarde, se conecta, o a lo mejor no se conecta. Nosotros, te digo, en este sistema de monitoreo que tenemos ahora, hay jóvenes que se conectan a la 1 de la mañana a su terapia de diálisis peritoneal automatizada. ¿Por qué? Porque seguramente, si yo hablo y él me dice, doctor, es que mire, tengo esta salida, tampoco le puedo decir, tú no vives para dializarte, tú te dializas para poder hacer estas actividades, entendámonos tú y yo, pero el resto de los días necesito que lo hagas bien. Si sales a esa fiesta, controla los líquidos, controla la sal, no me comas de esto, no te quiero, pero protégete de esta forma. ¿Quiénes son los otros que se cambian? Les decía, la gente que tiene un empleo. La gente que trabaja, es más importante trabajar que dializarse. Y es más, qué bueno que la diálisis le permita que tenga las capacidades de seguir trabajando, pero a veces cambia el trabajo por la diálisis. La gente, por ejemplo, que ve más veces al equipo de diálisis, en los 3 meses previos vieron que estos pacientes cambiaban mucho más frecuentemente su tratamiento. En cambio, el que está adherido, el que sigue la dieta, el que sigue las indicaciones, el que se toma sus medicamentos, no tiene por qué ir al hospital. El que va al hospital y lo ven en urgencias porque se dermatizó, porque está hinchado, porque le falta el aire, porque tiene náusea, porque tiene vómito, seguramente no está adherido a su tratamiento. Y aquellos pacientes que el médico dice, así como decía, porque lo digo yo, te voy a conectar 10 horas a una máquina, el paciente no las cumple. Es muy difícil que un paciente esté conectado a una máquina más de 10 horas. Y vean que ustedes que el paciente que no está satisfecho con la terapia se conecta o tiene menos, tiene más cambios el que no está satisfecho que aquel que se siente bien con su terapia. Pero regresamos a lo mismo. El que sigue las indicaciones, el que se pone sus 4 bolsas, el que no come sal, que no está hematizado, que no toma muchos medicamentos y se siente a gusto con su diálisis porque puede salir, porque puede interactuar con su grupo familiar, porque puede ir a trabajar, porque puede manejar. Ese paciente está satisfecho con la terapia. Él sabe que si no lo hace de esa forma, no se va a sentir bien y no va a seguir, no va a poder hacer todas las actividades que él tiene planeadas hacer. Entonces tiene su ganancia y tiene sus ventajas adherirse a la terapia. Este es otro, por ejemplo, ¿qué hace la trabajadora social en la visita domiciliaria? A veces en nuestro sistema de salud que están saturados o hay muchos pacientes y muy poco personal, la trabajadora social no hace esta visita domiciliaria, pero la visita domiciliaria es un ojo en lo que pasa con el paciente. Vean ustedes también, cuando los grupos, el paciente decía, yo te voy a hacer visita domiciliaria, sabían que un agente los iba a ver, este grupo que sabía que lo iban a ver, también permanecía mucho más tiempo en diálisis que aquel que no sabía, que no tenía este tipo de control en casa, que era lo que les daba desde infecciones, no tenían un manejo adecuado de los líquidos, no tenían una diálisis adecuada. Es muy frecuente a veces que la trabajadora social ya hace la visita. Yo les decía, el 50% de las veces que ella lo detecta y hace una visita domiciliaria y ve que el paciente tiene muchas cajas de diálisis. Eso no es normal, no debería de pasar. Entonces ya levanta el reporte y ya la enfermera y el médico investigan por qué no te estás poniendo la diálisis. Estuve hospitalizado. ¿Por qué? Porque me faltó el aire y me hicieron, tuve que ir a que me sacaran el agua. Sí, pero ¿por qué te pasó esto? ¿Por qué llegaste a esto? ¿Por qué no te ponías las bolsas? Si no te pones las bolsas en el horario correcto, no te sacan la cantidad de agua que necesitas eliminar. Entonces, si esto lo entiende el paciente, lo platicamos de una forma con él, entendemos todo esto que hemos dicho del entendimiento, porque les decía, la adherencia en la actualidad es una forma parte activa del paciente. Es una decisión que el paciente toma de adherirse o no a la terapia. El paciente dice la verdad, es igual que mis hijos, no la dicen. O sea, por ejemplo, admite que no se realizó los cambios. Los pacientes que no se apegan regularmente dicen que sí se completan los diálisis. El paciente que sabe y entiende que lo tiene, doctor, mire, este día no me pude dializar. Y ellos hablan, doctor, hago otra cosa, necesito hacer esto, mire, tuve una situación familiar y no pude dializarme en todo el día, ¿qué hago? Pues uno ya le da la indicación, ponte una bolsa, te la dejas 2 horas para que te salga el agua y ya mañana sigues. O sea, dependiendo del paciente se toma la indicación. Por ejemplo, el paciente apegado considera las consecuencias de su falta de apego. El paciente que regularmente se adhiere a su terapia, él sabe si no me tomo el medicamento para la presión, ¿cuál es mi riesgo? Si no me tomo y no me pongo mis 4 bolsas de diálisis, yo sé que tengo un riesgo y lo conozco. En cambio, el paciente que no se apega no conoce esos riesgos muchas veces.
Y además, fíjense que el grave problema es que el paciente que no se apega tiene una percepción negativa del cuidado que le da a la gente. Culpamos a la gente. ¿Por qué te sientes bien? Porque no me recibieron la consulta. Porque fui a la consulta al Seguro Social y no me vieron. Porque fui al ISSSTE y no me vieron. Porque mi médico no me recibió. A ver, tú te sientes mal porque tú tomaste la decisión de no colocarte tus diálisis. No es que el médico no te quiera recibir, o probablemente estaba ocupado en el momento que tú te necesitabas, pero viene de una consecuencia de una decisión que el paciente decidió con esta falta de no adherencia. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar la satisfacción de mis pacientes y que el paciente se adhiere al tratamiento? Tengo que estar pendiente de los efectos secundarios del medicamento. Yo sé que mi medicamento tiene efectos secundarios. Entonces, si esto le produce muchos problemas a mi paciente, le cambio el tratamiento. El costo del tratamiento, el paciente algunas veces saca la institución me da una parte, pero yo saco otra parte. ¿Y cuánto me cuesta? Pues no me lo tomo, doctor, porque no me alcanza. A mí, por ejemplo, no me tocó y me hubiera sido algo que yo hubiera peleado que mis pacientes la dosis de eritropoyetina se las tengan que poner en el hospital. Todavía tuvimos la suerte que se la ponían en casa. Eso le causa un costo al paciente. ¿Por qué? Porque tiene que tomar un transporte para irse a poner el medicamento. ¿Por qué no creo yo en el paciente que se va a colocar y se va a adherir a su tratamiento porque yo lo estoy vigilando con sus dosis de hemoglobina? El tratamiento es muy complejo. A veces nosotros, lávate las manos 3 veces, 2 veces, no toques ahora y limpia y sanitiza el cuarto antes de que te hagas el cambio de diálisis. Si eso es complicado, después de un rato el paciente y el familiar lo van a dejar de hacer. ¿Por qué no simplificamos el tratamiento y nos aseguramos que el paciente haga los 5 o 6 pasos críticos que me aseguran que un paciente no se complique? El factor es la comprensión de la enfermedad, las causas. A ver, ¿por qué te está faltando el aire en las noches? ¿Por qué crees que te falta el aire? ¿Por qué ya no te puedes, doctor, me acuesto y me falta el aire? Si nosotros le explicamos al paciente y le educamos que eso sucede porque cuando se acuesta, el pulmón se le llena de agua que tiene durante el día en los pies, es que yo amanezco deshinchado. Pues sí, pero ¿qué pasa en el transcurso del día? Te empiezas a hinchar y cuando te acuestas, esa agua, yo les decía a los pacientes, mira, toma una botella de Coca-Cola o una botella de un refresco, perdón por el comercial, pon una botella de lo que quieras y ponle agua y ponla de pie. ¿Dónde está el agua? Si el agua está de pie, pues abajo, igual en tus pies. Si acuestas esa botella, que es lo que haces tú en la noche, ¿a dónde se va esa agua? Se va hacia arriba. ¿Tú qué tienes arriba? Los pulmones y el corazón. Te congestionas. Eso que tú dices, por eso te tienes que respirar y por eso te falta el aire en la noche y por eso tienes que poner 3 almohadas. ¿Qué te parece si revisamos esto? ¿Cómo estás poniéndote las bolsas? ¿Estás comiendo sano? ¿Estoy comiendo sal? Cuando eso lo entiende el paciente, nos empieza a ayudar más. ¿Cuáles son las creencias del paciente, las expectativas? Oiga, doctor, ¿cuándo me va a quitar el catéter? Ya me puso el catéter, ¿cuándo me lo va a quitar? ¿Cuándo me van a empezar a funcionar los riñones? No, hay que trabajar mucho en estas preferencias. Yo, por ejemplo, yo soy un creyente, a mí me encanta la diálisis que se hace con una máquina. Y a veces un paciente me decía, doctor, yo no quiero la máquina. ¿Por qué no quiero la máquina? Yo me siento mejor con mis bolsas, no me cambie. Entonces, trabajemos como tú quieres. Nada más te vas a poner las bolsas todo el tiempo. Diseñemos el plan de manejo de acuerdo a la preferencia del paciente y lo que espera el paciente. A veces los pacientes, doctor, es que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque son 4 las bolsas, me dijeron que cada 6 horas. No, espérate. Tú tienes que dormir y tu cuidador tiene que dormir. Vamos a adaptarte la dosis y el régimen de diálisis a que duermas lo que tienes que dormir. Nada más no te me dejes de poner las bolsas. Esta comunicación abierta con el médico, ¿cómo podemos tener esta comunicación en programas tan grandes como el de la doctora y la vaca? A mí me llamaban mis pacientes o llamaban a las enfermeras, tienen nuestros números telefónicos, tienen los números de las enfermeras, tienen esta confianza en esta responsabilidad compartida de que yo te voy a mandar a tu casa, pero si tú tienes una duda yo voy a tratar de ayudar. Cuando nosotros logramos tener todo esto, mejora mucho la satisfacción del paciente con su tratamiento y se adhiere mejor. ¿Y cuáles son los 3 componentes básicos que yo nunca debo de olvidar cuando intervengo a mi paciente? Una, educación. Estábamos viendo un paciente educado, un paciente que sabe, que se entiende con su enfermedad, que la sabe manejar. Es un paciente que nos va a ayudar mucho en su manejo. Y esto tiene que tener conocimiento. Y tenemos que entender el conocimiento que no todos, cuando yo tengo un grupo de entrenamiento de 4 o 5 gentes, todos captan la información de la misma manera. La gran sabiduría de la enfermera de diálisis es que interpreta y sabe qué paciente lo tengo que sacar de este grupo y entrenarlo de esta forma. ¿De qué manera le doy los conocimientos que se entienda este paciente?
que no es igual al paciente de al lado. Y eso, los comportamientos de nosotros hablan mucho. Los comportamientos del equipo, cómo nos comportamos con ellos, cómo nos acercamos a ellos, cómo llegamos a estos acuerdos, tienen que ver mucho en cómo el paciente se va a adherir a su terapia. Una de las grandes dudas de algunos médicos que no les gusta la diálisis peritoneal es que no sabemos. Yo entreno a mi paciente en el hospital, lo preparo para irse a casa, el paciente se hace diálisis en casa, pero muchas veces el médico tiene la duda de qué está haciendo el paciente en su casa. Cómo, todo esto que platicábamos, se está poniendo el número de bolsas que yo le puse, se está conectando a la hora que yo le dice, qué está haciendo con la terapia, que para mí es muy importante saber qué tiene. Se han diseñado algunas formas de ver esto. En la actualidad hay sistemas que se llaman sistemas de monitoreo remoto que me permiten acercarme a la casa. Eso que veía la trabajadora social, esa intervención que hacía la trabajadora social, hay sistemas que en la actualidad nosotros podemos ver qué pasa con los pacientes. Es un dispositivo y es como si el médico me lo acercaran a mi casa. Al médico le da información de datos clínicos que tiene el paciente. La presión arterial, el peso, la temperatura, hay cosas para... Ahora los mismos relojes inteligentes nos dicen si tengo la presión, cómo está mi frecuencia cardíaca. Pero la parte más importante de que un paciente, de que el médico y el equipo de enfermería y todo el equipo de trabajo pueda ver lo que pasa en casa del paciente, es que yo puedo hacer una intervención temprana. Yo ya no me espero a que mi paciente llegue a la sala de urgencias porque no se ha puesto la diálisis. Yo me estoy dando cuenta en este sistema de monitoreo que este paciente 2 veces por semana, 3 veces por semana no se está conectando a la máquina. Entonces yo ya no soy reactivo, me vuelvo proactivo, le llamo al paciente y le digo, a ver, vamos a entendernos, ¿por qué no te estás poniendo tu... No, doctor, no. Sí es cierto, no es cierto, aquí yo lo tengo. Bueno, doctor, mire, lleguemos a un acuerdo, pero el paciente además se siente más cercano a su equipo y entonces nos da la oportunidad de manejar correctamente a nuestros pacientes. ¿Cuáles son los objetivos de este monitoreo remoto? Uno, que el paciente viva más, ya lo vimos previamente. El paciente que se adhiere a la terapia vive más tiempo, pasa más tiempo en diálisis, que no se hospitalice. Estas son las cosas que yo quisiera ver del objetivo, que me disminuya el número de visitas no programadas, o sea, que ya no tenga que ir al hospital porque me siento mal. El médico ya vio por qué me siento mal, mira, no te estoy sacando la cantidad de agua que necesito, te voy a cambiar la prescripción, desde aquí, desde mi computadora lo voy a hacer y te voy a cambiar tu prescripción. Y esto obviamente disminuye el costo de la terapia. Vamos a pensar que el paciente de buena fe compra un medicamento para la presión que le recomendaron, que no lo tiene en la institución, pero él lo compra porque le dijeron que es bueno. A lo mejor puede utilizar una dosis menor y el paciente se beneficia. No gasta en ir a la unidad porque ya los cambios se hacen directamente desde la computadora de su médico. Y las acciones van a todo esto, cómo se adhiere mejor el paciente al tratamiento. Yo vigilo si lo que yo te prescribí está funcionando como yo quiero, como necesito. Si ultrafiltra correctamente, si los tiempos de permanencia están bien, si el catéter funciona, si el catéter no funciona, si necesito incrementarte la dosis de diálisis, todo eso lo veo ahora. Estos son datos de una recomendación que hizo un tipo que se dedica mucho al monitoreo y la telemedicina en diálisis peritoneal y decía que el sistema ideal de monitoreo en casa de un paciente en diálisis debería de tomar todas estas variables. Esta máquina que yo les cuento de monitoreo remoto que está en México ya para algunos pacientes, vigila todas estas cosas. Estas que están en rojo porque además están asociadas y que yo las pueda ver como médico o el equipo de enfermería las pueda ver, me dan una idea muy importante de patrones muy importantes o de indicadores muy importantes de si la dosis es correcta con el paciente. Por ejemplo, yo puedo ver si la ultrafiltración, o sea, la cantidad de líquido que yo le estoy sacando a un paciente es correcta. Y si no es la correcta y la que mi paciente necesita, adaptarla. En el caso de la eliminación de toxinas, los tiempos y el tratamiento de la terapia es el correcto. El paciente se está haciendo el número de cambios que yo le prescribí. Está siguiendo la dosis de diálisis que yo le di. Y además, esta máquina lanza alarmas que le permiten al paciente, al médico, saber si su paciente se adhiere o no al tratamiento. Se adhiere al número de días, se adhiere al tiempo de tratamiento, se adhiere al número de cambios. Y esto veíamos que esto tiene que ver mucho con la supervivencia y las tasas de hospitalización de los pacientes. Esto es tan sencillo, por ejemplo, cualquier médico de nosotros, yo se lo pongo aquí, porque nosotros aprendimos a ver un electrocardiograma
Y en electrocardiograma nosotros sabíamos, si veíamos un trazo anormal, sabíamos que el paciente tenía algo mal, que estaba infartado, que tenía una fibrilación auricular. O sea, nosotros viendo este trazo, nosotros sabíamos que tenían. Pues, ¿qué les cuento ahora? Que ahora nosotros podemos entrar a la cavidad del paciente y tener datos similares y tener estas imágenes, que son los 4 cambios del paciente. Y entonces yo puedo interpretarlos. Por primera vez el médico puede entrar a ver qué está pasando adentro de la cavidad de su paciente. Y de la misma forma que el electrocardiograma, vean ustedes cómo esto son líneas limpias, perfectas. Esto sería como un electrocardiograma normal. Inmediatamente el médico detecta que esto no está bien. Algo le está pasando a mi paciente. El catéter no funciona, los tiempos de salida no son los correctos, estoy perdiendo tiempos de tratamiento. Me obliga inmediatamente a llamarle a mi paciente y decir, a ver, algo está pasando, algo no está bien, cuéntame qué te está pasando. Entonces, de la misma forma sencilla que yo veía en un electrocardiograma, puedo decir electrocardiograma normal, yo puedo decir peritoneograma normal, mi paciente va bien. Pero cuando yo veo un peritoneograma anormal, hizo una peritonitis, está fallando el catéter, algo no está bien y me permite intervenirlo de manera correcta. Por primera vez el médico puede ver cambio a cambio, no sé si ustedes ven mi flecha, cambio a cambio, cómo está el tiempo de tratamiento, cuánto tiempo tarda en entrar el líquido de diálisis, cuánto tiempo tarda de permanencia, cuánto tiempo tarda en salir el líquido de diálisis, cuánto drena, cuál es la ultrafiltración total. Esos datos que son críticos para yo asegurar que mi paciente está sano, los puedo ver ahora todos los días con mi paciente y evitar a que mi paciente me llegue en estas condiciones. Veamos, este paciente ya me estaba diciendo, va a venir a urgencias y va a venir edematizado porque ve lo que está ultrafiltrando, 200 mililitros al día. Este paciente, si yo no lo llamo, le corrijo el problema que tiene, va a llegar en estas condiciones. Pues ya no queremos que nuestros pacientes nos lleguen así. ¿Qué hemos visto a través de estos tratamientos, de este tipo de nuevo sistema de monitoreo remoto? El paciente prescribe una cosa y el médico prescribe una cosa, y vean ustedes, solamente el 41% de los pacientes seguidos con este sistema hacían los tratamientos como decían los pacientes. Todo el otro 60%, y se acuerdan cuando vimos inicialmente cuáles eran las dosis de acuerdo de lo que nosotros veíamos de falla de adherencia, vean cómo se cumple. 60% de los pacientes no se adhieren. Obviamente es más grave aquel paciente, el 12%, que 9 cambios no se los hacen en la semana. Y luego yo puedo medir los tiempos también. ¿Cuántos pacientes y qué cantidad del tiempo de diálisis no está recibiendo un paciente? Puede ser porque tarda mucho en drenar el líquido. ¿Y por qué tarda en drenar? Porque el catéter no funciona, porque no ultrafiltra bien y la máquina tiene que sacar una cantidad de volumen. Eso me dice que tengo que ajustarle la prescripción a mi paciente. Todo esto lo puedo ver ahora. Vean ustedes, por ejemplo, antes de que hubiera estas máquinas, los pacientes que no se prescriben o que no se adhieren reciben menos dosis de diálisis y tienen más problemas de nutrición. Esto antes yo tenía que ir a juntar los taponcitos o ir a la casa del paciente a contar bolsas para ver si el paciente, en estos tiempos con estos sistemas, yo lo puedo ver abriendo mi teléfono celular, abriendo una computadora y puedo saber cómo le está yendo a mi paciente. ¿Qué ha sucedido con estos grupos de pacientes que están monitorizados en su casa? El impacto es el que esperábamos. Los pacientes que yo puedo ver y los puedo intervenir, porque obviamente no es de verlos, los verlos y si algo no está bien lo intervengo. El uso de estos sistemas nos ha mostrado que los pacientes se hospitalizan menos y el número de días de hospitalización ha bajado. ¿Cuánto? 36% veces. Los pacientes tienen 36% menos riesgo de hospitalizarse en un año cuando el paciente es monitorizado que cuando no es monitorizado. Y tienen 7 días menos promedio por año de hospitalización aquellos pacientes que tienen monitoreo remoto que aquellos pacientes que no se monitorizan. Y estos son los datos más recientes que acaba de presentar en un congreso virtual en Europa el grupo de RTS de Colombia, que tienen mucha experiencia con esto. Y lo que decíamos, si yo quiero permanecer en diálisis, los pacientes que tienen monitoreo remoto permanecen o tienen menos riesgo de salir de diálisis peritoneal de aquellos que no tienen este monitoreo remoto.
Entonces, por primera vez los médicos podemos acompañar a los pacientes en su tratamiento, detectar tempranamente complicaciones, intervenir tempranamente a los pacientes y evitar todas estas complicaciones y situaciones que hemos visto que suceden cuando el paciente no lleva su tratamiento de forma correcta. Y entonces, solamente para terminar y concluir con esta presentación, es lo que es más difícil, o sea, decía este señor que nada es más difícil y por lo tanto más preciado que la capacidad de decidir. Yo puedo decidir si me tomo mi tratamiento completo o no me tomo mi tratamiento completo. Yo puedo decidir como equipo de salud en mi hospital cómo trato a mis pacientes, cuál es la empatía que tengo con ellos, cómo llego a los acuerdos necesarios para que mi paciente lleve su tratamiento de mejor forma. Esto es de los dos lados. Cómo trabajamos el equipo multidisciplinario de esta forma, cómo los pacientes apegados y sabiendo que su equipo multidisciplinario lo entiende, siente estas capacidades y entonces el momento de tomar la decisión es una decisión correcta. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Bueno. Sí, Begoña, yo te escucho. Ok, pues antes que nada, agradecer tu participación con nosotros. Es un tema de vital importancia, como lo dije al inicio, cuando te presenté, es de vital importancia que lo entienda el equipo multidisciplinario, pero sobre todo, como tú lo dices, el paciente. El paciente que sea una persona capaz de tomar la determinación, la autodeterminación de querer llevar a cabo un tratamiento que le puede dar calidad de vida, darle tiempo de sobrevida y que pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, el que quiere engañarse se va a engañar, pero sabemos que su pronóstico va a ser muy malo. Es, como tú lo dijiste, es muy importante que trabajemos en equipo. Es importante tener la confianza de tu paciente, que crea en lo que tú le dices, porque tú usas argumentos que tienen una validez científica, que te conectas con el enfermo y como lo decías también, el equipo, la enfermera, que sea una enfermera que tenga empatía por los pacientes, ya que sabemos perfectamente que son pacientes que tienen que llevar una carga emocional muy grande, acompañada de problemas económicos y de problemas familiares en muchos de los casos. Ellos pueden querer mucho, pero a veces lo que los rodea no los acompaña para poder completar esto. Entonces, es importante todo lo que tú has dicho, que lo entiendan y hay que estarlo siempre remarcando. No son un número más, no es una estadística, es un ser humano al cual hay que individualizar, al cual hay que prescribir y personalizar. Y como lo decías, si tengo que hacer modificaciones para que tenga mayor apego a su terapia de diálisis, que tengo que buscar alternativas por su horario laboral, porque hasta un ama de casa tiene que tener un horario laboral. Entonces, es importante que lo dialogues y no busquemos la confrontación, sino el buscar el diálogo y que nuestro paciente nos entienda. Es una excelente presentación, doctor Ramos. Y pues te voy a hacer una de las preguntas que dicen, ¿qué pasa si tengo insomnio? ¿Qué puede significar esto? A ver si tú ¿qué pasa si tengo insomnio? Yo tengo insomnio con todas estas tareas que tengo y todo lo que tengo que hacer. Regularmente la falta de sueño tiene que tener un componente, muchas veces tendríamos que buscar el componente. Primero yo vería, no está relacionado con mi enfermedad. Yo lo primero que tendría que buscarme si este insomnio está relacionado o no con la enfermedad. O sea, me pongo mi dosis es correcta, mis medicamentos son correctos, o sea, todos mis parámetros bioquímicos están normales, pues podría descartarle
Yo lo descartaría primero así. Yo tengo que ver que la parte física, la parte del tratamiento de diálisis eh, esté correcta. Si yo descarto toda esa parte, viene todo un componente psicológico que puede ser, oiga, en mi casa se levantan a medianoche pensando que el COVID ya no se va a acabar en toda la vida y qué nos va a pasar. O sea, no hemos dormido bien las primeras semanas del COVID ni las que vienen. O sea, regularmente cuando uno no duerme, yo pierdo mis noches de sueño y me da insomnio cuando, por ejemplo, sé que tengo 2 o 3 cosas de trabajo y voy atrasado, despierto 2 o 3 veces en la noche pensando cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a resolver. Entonces tengo que buscar cómo resuelvo el problema que me está considerando el insomnio. A veces hay gente que necesita cierta ayuda y aquí viene con los pacientes en diálisis, es qué medicamentos son los que pueden ser. Por eso a veces no es solamente el nefrólogo quien tiene que ver. Uno de los puntos que manejamos es la interconsulta en el momento correcto. Puede ser depresión, puede ser asociarse a situaciones de estrés emocional. En estos momentos, decía Begoña, a veces la parte económica es difícil y alguien que ahorita no puede salir a trabajar, no puede hacer cosas y necesita esa salida, definitivamente no va a dormir. Tiene una preocupación más grande que no lo va a dejar. Entonces yo lo dividiría en esas dos partes. Primero, asegurarme que todo el tratamiento y todo lo que yo estoy dando es correcto. Y si esto no es correcto, entonces ya vería cuál es el componente psicológico y si esto lo puedo manejar de alguna forma con ayuda, tanto psicológica o con algunos medicamentos, porque también el paciente necesita dormir para descansar y si no lo hace y no está completamente descansado, vamos a empezar a tener problemas asociados ya después de dejarse de hacer la diálisis. ¿Por qué? Pues porque tengo sueño, no me siento bien, me infecté. ¿Por qué? Porque estaba cansado y no me hice el tratamiento de forma correcta. Entonces, yo lo descartaría de esa forma. Esto está relacionado con mi tratamiento de diálisis, ¿no? Pues habría que buscar cuál es la forma psicológica y ver si necesita o existe la posibilidad de que yo pueda recibir apoyo para manejarlo. Ok, otra pregunta. Si mi paciente está en máquina, ¿por qué de repente deja de tener ultrafiltración o esta es muy baja y se queda agua cada día? ¿Qué hacer en ese caso? ¿Qué podría, por qué un paciente empieza a retener, yo te puedo decir, por ejemplo, pueden ser varias las razones, vamos a empezar una por una. Una es un paciente diabético que tiene descontrol de la glucemia. Yo necesito tener una diferencia entre el azúcar, la osmolaridad de lo que existe en la cavidad peritoneal y lo que existe en la sangre. Si el paciente es diabético y no tiene un control adecuado de la glucemia, eso puede hacer que se me disminuya la ultrafiltración. Esa puede ser una causa. Otra causa que yo pensaría, el catéter no funciona correctamente. Pues un catéter que no está funcionando correctamente me deja líquido residual, no drena y se empieza a hacer una cantidad de líquido residual y ese líquido residual, la siguiente vez cuando yo le ponga la solución de diálisis me lo diluye de inmediato. Entonces cada vez me va diluyendo el líquido de diálisis y va siendo más difícil el que el paciente ultrafiltre de forma correcta. Esa pudiera ser otra causa. Otra, que el paciente, por ejemplo, si está en CAPD, que el paciente, bueno, es máquina, la máquina, el paciente, lo que yo le prescribí, y las alarmas de la máquina me lo pueden mostrar, me hace alarmas de bajo volumen de ultrafiltrado. Quiere decir que probablemente las concentraciones de dextrosa para el tipo de membrana de mi paciente no es correcto. Y entonces lo que tengo que ajustarle es el número de cambios, las concentraciones de dextrosa. Entonces, esas podrían ser algunas de las primeras causas que yo buscaría o descartaría para ver por qué este paciente no está ultrafiltrando lo que tiene que ultrafiltrar. Una pregunta, doctor Ramos. Es muy importante que el personal de la parte médica y tanto enfermera como médico tengan un entrenamiento, si no excelente, un adecuado para poder manejar este tipo de pacientes, este tipo de programas? ¿Es importante? Esto es crítico. O sea, yo tengo que tener un entrenamiento tengo que ver pacientes y tengo que estar entrenado y tengo que tener los conocimientos. A veces, por ejemplo, las enfermeras que yo tenía en el servicio podían platicar muy al nivel de un residente de medicina interna, por ejemplo. Mis residentes de medicina interna, muchas de sus dudas al principio del año se las resolvían las enfermeras.
porque son enfermeras que están perfectamente entrenadas, no en cambiar una bolsa, eso es parte de una habilidad que tienen que tener, pero la enfermera tiene que saber interpretar una prueba de equilibrio peritoneal, tiene que identificar signos, tiene que identificar síntomas, tiene que saber mucho de por qué su médico prescribe de una forma y entenderse con él en el seguimiento del paciente. Tiene que saber identificar problemas del sitio de salida, problemas del catéter, problemas de funcionalidad en varias cosas. Entonces, tienes que tener un entrenamiento. Es muy difícil. Voy a decir algo que es mucha gente no entrenada, mucha gente que no tiene un entrenamiento adecuado en diálisis peritoneal y la ponen a cargo del programa de diálisis peritoneal, por ejemplo, paciente que no ultrafiltra como este paciente, si yo no tengo un entrenamiento y no puedo encontrar las 10 causas que me están dando el problema, la manera más sencilla de solucionarlo es mandar al paciente a diálisis. ¿Por qué? Porque no tengo el entrenamiento correcto. No sé buscar esas causas y si las encuentro no sé cómo tratarlas. Entonces definitivamente el médico, la enfermera, el equipo multidisciplinario que maneja este grupo de pacientes necesita un entrenamiento, necesita haber visto pacientes en diálisis, necesita haber sido entrenado en un centro que tiene protocolos, me llevo esos protocolos a veces y después los adapto, pero tiene que tener un buen entrenamiento para manejar a los pacientes. Yo no concibo que puedas manejar bien a un paciente si no lo haces de forma correcta. Y, Sí, y obviamente esto lo aplicamos, como tú lo estás diciendo, no solamente para el paciente que está en APD, sino también el que está en DPCA, que muchas veces, como tú lo dijiste, hay pacientes que dicen se hace 4 cambios y se hace los 4 uno tras otro, ¿sí? Sí. Y ya quedó convencido. Pero Entonces, se hizo 4 cambios. exacto. Y eso muchas veces está condicionado porque no sabemos explicar al paciente con palabras claras y sencillas en qué consiste su tratamiento. Si tú eres claro, preciso y conciso con tu paciente, vas a poder hacerlo entender de la importancia y poder, como dices también, buscar cuáles son los problemas que pudieran llegar a afectarte y también decidir qué modalidad puede ser la correcta de acuerdo al tipo de paciente que tengas enfrente, porque no todos van a ser candidatos para un tipo u otro de terapia. Mira, esta es una de las decisiones más importantes que toma el médico con su paciente. ¿Cuál es la mejor modalidad para ti? Yo no me tocaron estos tiempos de tanta restricción de APD y yo tenía un buen número de pacientes en APD y un día una mujer joven, mamá, yo le decía, oye, te voy a poner una máquina cicladora. No, no quiero. Oye, pero mira las ventajas. No quiero, yo tengo que poderme levantar a ver a mi niño si tiene y no voy a poder hacerlo si estoy conectado a la máquina. Yo tengo y hago actividades durante el día y yo necesito adaptar la diálisis a mis actividades porque yo me ayudo con esto. Entonces, esa es una decisión obviamente esta paciente se adhería más a una terapia de manual que si yo la hubiera obligado a poner en una máquina porque yo creo que es lo que le iba a ir mejor. La paciente no se iba a conectar, se iba a desconectar más temprano, había días que no se iba a conectar. Entonces, esta relación del médico, del entendimiento de costumbres, de situaciones, son tan especiales y es una decisión, le digo, para mí, yo podría decir, ¿por qué no quieres la máquina? Es lo mejor, no la quiero. Y había que entenderlo y entonces te entreno perfectamente a que hagas las cosas bien en diálisis peritoneal manual, que también es una excelente terapia. La diálisis peritoneal es una excelente terapia con excelentes resultados también. Exactamente. Bueno, pues doctor, nuevamente te agradezco a nombre de Somedit de tu participación y yo espero que podamos seguir trabajando en conjunto y podamos seguir ayudando, sobre todo en este momento de crisis de esta pandemia, no solo en México, sino en el mundo, que podamos seguir ayudando a nuestros enfermos, primero que nada, sus cuidadores y a nuestros colegas que tienen que batallar día a día también para poder dar tratamientos correctos, porque México es líder en esto y tenemos que sacar la casta. Con esas palabras lo digo. Así es, claro, Begoña, creo que nos toca a nosotros a veces, creo que hacemos menos de lo que deberíamos de hacer. Para mí es un gusto y es un placer y agradezco la invitación por parte de Sodemit de poder compartir esto
con pacientes o con colegas, con la gente que haya escuchado. Creo que es información interesante y para mí sería un gusto seguir participando con ustedes, digo, y agradecerles y darnos la oportunidad de tener este foro para explicar estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias y agradezco a todos los que se conectaron en esta transmisión e invitarlos para que continúen con las siguientes charlas y pues que puedan ustedes seguir, si ahorita no tuvieron oportunidad de escribir preguntas, las escriban y nosotros se las haremos llegar al doctor Ramos para que pueda contestárselas, porque creo que no hay que quedarnos con las dudas, porque el quedarnos con dudas nos lleva a cometer errores. Entonces, nuevamente, muchas gracias por su participación y pues sigamos adelante, tenemos que salir de esto. Claro que Un sí, Begoña, y abrazo. gracias y saludos y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.